Yo creería que vienen de las zonas de México, por ahí, como los mayas. Ah, entonces eran indios. No, no eran indios en realidad. Pasa que los europeos, sobre todo Cristóbal Colón, cuando llegó a América pensó que había llegado a la India. Entonces, claro, los nombró indios a los aborígenes, cuando en realidad no es así. Entonces, entonces el término indio es un término propuesto por los europeos y es un tanto ofensivo. Sí, lamentablemente sí, los tratan como brutos, estúpidos y muchas otras cosas más cuando en realidad no es así. Aparte habían hecho construcciones, los aztecas, sobre todo los aztecas por él, y habían hecho justamente construcciones y un montón de otras cosas como forma de alimentarse, calendario, descubrieron un montón de cosas más y aún así no se dieron cuenta y siempre inclusive en libros de historia y eso los tratan mal cuando no debería ser así. ¿Y alguno sabe quiénes fueron los aztecas? Los aztecas fueron un pueblo mesoamericano que habitó en Valle de México en el siglo XII. Tras un largo proceso se produce la alianza de tres estados diferentes. Sí, tenés razón. Y inclusive creo que sus capitales eran Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Y esto hizo que se formara una confederación que era la Liga de las Tres Ciudades. Lo que sí no me acuerdo si lo hacían de forma tranquila o no. Sí, eran pacíficos, pero si había una resistencia recurrían a la violencia. A partir de esta forma, lograron convertirse en un gran imperio. ¿Qué ambientes ocupaban? Ocupaban diversos tipos de ambiente, donde cada uno tiene sus capacidades productivas, por lo que a partir de esto tuvieron que desarrollar distintas técnicas agrícolas. Por ejemplo, en las áreas selváticas recurrieron a la quema y la roza, que incluso se las ingeniaron para cultivar en zonas montañosas. ¿Cuál era su sistema más famoso? De lo que me acuerdo, había un sistema ahí, pero ¿cuál era? Los más famosos de los aztecas fueron utilizados a orillas de lagos, en zonas pantanosas, donde allí se construyeron una especie de islas artificiales, balsas de caña cubiertas con lodo llamadas chinampas, que se fijaban con árboles al lecho del lago. Las chinampas absorbían el agua del lago y el lodo servía de abono. ¿Y cuáles eran sus cultivos? Cultivaban maíz, calabaza, cacao, poroto, tomate, etc. A partir de la caza consumían proteínas de animales como conejos, venados, cerdos salvajes obtenidos a través de la caza. Una banda de cosas hacían los aztecas esos. Sí, lo único que no me acuerdo era cómo se organizaban socialmente. Yo sí me acuerdo de cómo era la base de la organización social de los aztecas. Su base eran los capuli, un grupo de personas con un antepasado común, que tenía una característica bastante peculiar. Tenían campos de cultivo y los trabajaban de manera comunitaria. Cada uno obedecía a un jefe, que en realidad no lo era, sino que era un encargado de reunir parte de la producción para entregarla de forma de tributo o impuesto al Estado. También encontrábamos la nobleza, que era un grupo de mayor jerarquía en la sociedad azteca, conformado por el gobernante y su familia, los jefes de los capuli, los jefes militares y los sacerdotes. Después encontramos los pochtecas, que eran un grupo de comerciantes que solían recorrer grandes distancias, donde cuando salían del imperio en busca de diversos productos que no se producían en la región, podían ejercer como embajadores del gobernante y hasta como informantes al volver con noticias sobre diversas regiones o pueblos. Y un dato curioso acerca de los comerciantes es que eran un grupo muy influyente con muchos privilegios, ya que su profesión no era elegida, sino heredada, y se traspasaba a la siguiente generación. Los macahuales conformaban la mayoría de la población, ya que como tributo, al ser campesinos y artesanos, entregaban parte de su propia producción a los capullos y se les pedía trabajar para el Estado.
Ah, sí, yo había leído algo parecido a los masacres. Esos eran campesinos también. Los Mayequem eran campesinos, sí, pero a diferencia de los macahuales, ellos no tenían acceso a las tierras comunales, al trabajar para tierras de noblezas o de los pochtecas. ¿Sabes cuál era el estatus social más bajo? Los tlacotín eran el grupo más bajo en su jerarquía, constituido por esclavos, que los esclavos eran esclavos al no haber podido hacer frente a sus deudas o por haber sido capturados por la guerra. Aunque no eran esclavos del todo, ya que podían comprar su libertad y poseer bienes, a pesar de su estatus social. Y había una cierta movilidad social, por ejemplo, ya que algunos campesinos que podían ingresar a la nobleza y podían llegar a convertirse hasta en sacerdotes, por ejemplo. ¿Y en qué creían los aztecas? No, sí, la verdad. Yo me acuerdo que en la primaria habíamos dado la religión de los aztecas, pero no muy a fondo. Cuando yo todavía iba a la primaria, nos habían enseñado que eran politeístas, o sea que creían en muchísimos dioses. El más importante de estos era Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y representante del sol. A él le dedicaban grandes rituales, los cuales incluían sacrificios humanos. ¿Y habían otros, además de esos, que sean más importantes o igual de importantes que ellos? Otro importante era Quetzalcóatl, que era el dios de la sabiduría y estaba representado por la figura de una serpiente emplumada. Y después también otro era Tlaloc, que era el dios de la lluvia. ¿Ellos tenían leyendas o algo así? Una de las leyendas decía que los dioses habrían creado y destruido el mundo 4 veces hasta ser la 5ª vez la definitiva. Primero habían creado la tierra y después la habrían separado del cielo. Y después el dios de la sabiduría habría creado a los hombres. Che, ¿qué canciones raras que están sonando en la tele? Hablando de canciones, los aztecas realizaban poemas al ritmo de tambores y trompetas, los cuales generalmente iban dedicados a los dioses, pero a veces podían tratarse de otros temas. ¿Y qué idioma hablaban? Porque viste que habíamos dicho que hablaban medio raro. Sí, su idioma era el náhuatl, la cual se le imponían a los pueblos que conquistaban los aztecas. Su forma de escribir mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos, con los cuales con ellos registraban creencias, logros o contabilidad de sus tributos. ¿Cuál fue el campo más desarrollado? Uno de los más desarrollados fue la astronomía, porque con él pudieron determinar los ciclos del Sol, la Luna y Venus. Después agruparon las estrellas en constelaciones distintas a las de hoy y se familiarizaron con la existencia de cometas, los eclipses del Sol y de Luna. Esto les permitió adquirir conocimiento de meteorología y predecir fenómenos climáticos o establecer la característica de los vientos. ¿Ellos también pudieron hacer algo por sus conocimientos? Sí, gracias a ellos crearon 2 calendarios. Uno era de 260 días, el cual se alineaba con las ceremonias religiosas, y este estaba compuesto por figuras como animales o el fuego. Y el otro era uno solar de 365 días, como el actual que tenemos nosotros. ¿Qué tipo de cosas usaban ellos en su vestimenta? Sí, las cosas más importantes para sus vestimentas eran las plumas. Estas tenían por colores, tenían nombres distintos. De las más preciadas eran el quetzal, o sea las verdes, trauquecholi, que eran las rojas, y las siutototi, que eran las turquesas. También con las plumas confeccionaban tapices, adornaban máscaras, rituales, escudos y los trajes de los guerreros. Ay, de tanto tiempo que hablamos se está terminando la peli ya. Ah, sí. ¿No viste que tu otra niña se fue hace rato? Y bueno, no me di cuenta que se había ido a dormir. ¿Vos que te tenés que ir a acostar también? Y sí, ahora, nomás que estábamos teniendo la charla que estábamos teniendo. Está bien. Última, bueno, ya sabemos algunas cosas de los aztecas, por si te lo llegan a tomar en algún momento en el colegio de nuevo y eso. Después de última, decir a Ernest las otras cosas que llegamos a hablar también, para que las tenga ahí guardadas en la cabeza. Bueno, dale, después le digo. Dale, descansa. Dale.